Es el año 453, una noche de invierno en algún lugar de la llanura húngara. Detrás de una puerta cerrada, se escucha una celebración que se apaga lentamente. Los sirvientes intercambian miradas, pero nadie se atreve a tocar. Nadie interrumpe al rey en su noche de bodas. Las horas pasan. El amanecer llega frío, gris, silencioso. Demasiado silencioso. Finalmente, los guerreros fuerzan la puerta, y lo que encuentran adentro cambiará el curso de la historia para siempre. El hombre más temido del mundo, el que hizo temblar a 2 imperios, el que recibió más oro que cualquier rey de su época, yace muerto en su propia cama. No hay herida de espada, no hay marca de flecha. Su joven esposa, Ildiko, está acurrucada en un rincón, empapada en lágrimas, temblando. Y Atila, el que los romanos llamaban el azote de Dios, tiene el rostro cubierto de sangre. Se ahogó en su propia sangre. En su noche de bodas, ¿cómo llegamos aquí? ¿Cómo es posible que un hombre que comandaba un ejército capaz de borrar ciudades enteras del mapa terminara así, solo, en la oscuridad, sin gloria, sin batalla, sin enemigo al frente? Para entender esa puerta cerrada, para comprender lo que realmente sucedió en esa habitación, tenemos que retroceder. Y no empezar con Atila. Tenemos que empezar con un sonido. El sonido de miles de cascos golpeando la tierra, acercándose desde el este, desde las estepas infinitas de Asia Central. Un sonido que los pueblos de Europa nunca habían escuchado antes, y que nunca podrían olvidar. Imagina que eres un granjero godo en algún lugar al norte del Mar Negro, alrededor del año 370. Tu mundo es pequeño pero estable. Conoces tu tierra, ya conoces tu rey, conoces a tus enemigos. Y entonces, un día llega un rumor. Algo viene del este. No son ejércitos como los que conoces, son jinetes. Miles de jinetes. Hombres que parecen haber nacido sobre sus caballos, que comen sobre sus caballos, que duermen sobre sus caballos, que disparan flechas con una precisión aterradora mientras galopan a toda velocidad. Los cronistas romanos, como Amiano Marcelino, los describieron con una mezcla de horror y fascinación. Decían que eran hombres de apariencia feroz, con rostros marcados por cicatrices rituales desde la infancia, que no cultivaban la tierra, no construían casas, no conocían el arado, que eran, en sus palabras, como una tormenta que aparecía sin aviso y desaparecía antes de que pudieras reaccionar. Eran los hunos. Nadie sabe con certeza exacta de dónde vinieron. Probablemente de las estepas de Asia Central, quizás relacionados con los Xiongnu, que habían aterrorizado a la China imperial siglos antes. Lo que sí sabemos es lo que provocaron cuando llegaron a Europa. Fue un efecto dominó de proporciones catastróficas. Primero cayó el reino de Ermanarico, el poderoso rey de los godos orientales, los ostrogodos. Su reino, que se extendía desde el Báltico hasta el Mar Negro, se desmoronó ante la embestida huna. Ermanarico, según las crónicas, se suicidó antes que rendirse. Luego, los visigodos, aterrorizados, huyeron hacia el único lugar que les parecía seguro. Cruzaron el Danubio y pidieron asilo dentro de las fronteras del Imperio Romano. Roma los recibió mal, los trató peor, y el resultado fue la batalla de Adrianópolis en el 378, una donde el emperador Valente murió. Y el ejército romano sufrió una de las peores derrotas de su historia. Y todo eso, toda esa cascada de destrucción, sucedió antes de que Atila siquiera naciera. Los hunos no destruyeron el mundo romano de un solo golpe. Lo empujaron. Empujaron a los godos contra Roma. Empujaron a los vándalos a través del Rin. Empujaron a los burgundios, a los alanos, a los suevos, a todos, como fichas de dominó cayendo una tras otra a lo largo de las fronteras imperiales. Durante décadas, los hunos fueron una fuerza oscura en el horizonte, una amenaza sin rostro, una confederación de tribus nómadas que extorsionaba, saqueaba y desaparecía. No tenían un líder único, no tenían una capital, no tenían, aparentemente, un plan más allá de la supervivencia y el pillaje. Hasta que llegó él. Mona Atila nació probablemente alrededor del año 406, en el seno de la familia real juna. Su tío Ruga había logrado algo que ningún líder huno había conseguido antes: unificar a las tribus dispersas bajo un mando relativamente centralizado. Y Ruga entendía algo crucial sobre el poder.
que a veces es más útil un rehén educado que un campo de batalla ganado. Existía una práctica diplomática entre hunos y romanos, un intercambio de jóvenes nobles como garantía de paz. Los romanos enviaban a sus hijos a vivir entre los hunos. Los hunos enviaban a los suyos a Roma. Y así fue como un joven Atila pasó parte de su formación dentro del imperio, observando de cerca la maquinaria romana, sus debilidades, sus lujos, sus fracturas internas. Aprendió latín, aprendió cómo funcionaba la burocracia imperial, aprendió exactamente dónde dolía. Pero aquí viene un detalle que cambiará todo lo que sigue. En ese mismo intercambio, un joven romano fue enviado a vivir entre los hunos. Su nombre era Flavio Aecio. Aprendió a montar como ellos, a pelear como ellos, a pensar como ellos. Décadas después, Atila y Aecio se enfrentarían en la batalla más grande del siglo V. Dos hombres que se conocían desde niños. Dos hombres que habían dormido entre los enemigos del otro. La historia a veces tiene un sentido del drama que ningún escritor se atrevería a inventar. Cuando Ruga murió alrededor del año 434, el poder pasó a dos sobrinos, Atila y su hermano mayor, Bleda. Gobernaron juntos durante casi una década. Fue una alianza incómoda, tensa, llena de silencios peligrosos. Y entonces, alrededor del 445, Bleda murió. Las fuentes son vagas sobre las circunstancias. Algunas hablan de un accidente de caza, pero nadie que conozca la historia de las dinastías nómadas se cree esa versión. Atila quedó como gobernante único de la Confederación Juna, y ahora sí, por primera vez, un solo hombre controlaba todo el poder de las estepas. ¿Cómo era ese hombre? Tenemos la suerte extraordinaria de contar con un testimonio directo. Prisco de Panio, un diplomático e historiador romano de Oriente, viajó hasta la corte de Atila como parte de una embajada, y dejó un relato detallado de lo que vio. Lo que describe es fascinante precisamente porque contradice todo lo que esperarías. Atila, según Prisco, era un hombre de baja estatura, pecho ancho, cabeza grande, ojos pequeños, barba rala y nariz achatada. Nada que impresionara a primera vista, pero lo verdaderamente revelador no era su apariencia, sino su comportamiento. En los banquetes, mientras sus generales y cortesanos comían en platos de oro y plata, bebían vino importado de las provincias romanas y se adornaban con joyas. Atila comía carne en un plato de madera. Bebía de una copa de madera. Su ropa era sencilla, limpia, sin adornos. No era austeridad por pobreza, era un mensaje. Cada plato de madera sobre esa mesa era una declaración de poder. Decía: yo no necesito el oro, yo soy quien lo toma, y vaya si lo tomaba. Aquí es donde la historia de Atila deja de ser la historia de un guerrero bárbaro y se convierte en algo mucho más interesante, mucho más moderno, mucho más inquietante. Porque Atila no era simplemente un conquistador, era, ante todo, un extorsionador de escala imperial. Su arma más eficaz no era el arco compuesto ni la caballería una, era el miedo. Y el miedo, en sus manos, que se convirtió en un instrumento financiero. Funciona así. En el año 435, poco después de asumir el poder junto a Bleda, Atila negoció el Tratado de Margus con el Imperio Romano de Oriente. Las condiciones eran claras. Roma pagaba 700 libras de oro al año a cambio de paz. 700 libras. Un precio alto, pero tolerable. El imperio respiró. Pero Atila no quería que el imperio respirara. Quería que el imperio temblara. Lanzó campañas devastadoras a través de los Balcanes, arrasó ciudades, masacró guarniciones, y luego se sentó a negociar de nuevo. El resultado fue el Tratado de Anatolio del 443. Las nuevas condiciones: el tributo anual se triplicaba a 2.100 libras de oro, más un pago retroactivo de 6.000 libras por los años de supuesto incumplimiento. El total acumulado que el Imperio de Oriente pagó a Atila durante su reinado se estima en unas 13.000 libras de oro. 13.000 libras de oro. Piensa en esa cifra. Es un peso que deformaría los cimientos de cualquier tesorería antigua. Y Atila lo extrajo sin necesidad de ocupar Constantinopla, sin necesidad de destruir el imperio. Solo necesitaba que creyeran que podía hacerlo. Cada campaña militar no era un fin en sí misma. Era una demostración, una actualización del miedo.
un recordatorio de lo que pasaba cuando dejabas de pagar. El imperio pagaba no porque hubiera perdido, sino porque el costo de pelear era mayor que el costo del tributo. Atila había convertido la violencia en un negocio, y el negocio era extraordinariamente rentable. Pero en el año 450, algo cambió. El emperador Teodosio II, que había firmado los tratados humillantes, murió al caerse de un caballo. Su sucesor fue Marciano, un militar endurecido, un hombre de carácter radicalmente diferente. Y Marciano, apenas asumió el trono, envió un mensaje a Atila que se volvería legendario. Las fuentes le atribuyen una frase devastadora: «Tengo hierro para Atila, no oro». Se acabó el tributo. Ahora piensa en esto desde la perspectiva de Atila. Tu negocio entero depende de que Constantinopla siga pagando. De pronto, el grifo se cierra. ¿Qué haces? Atacas al este, donde un nuevo emperador está preparado y dispuesto a pelear. O miras hacia el oeste, hacia un imperio occidental mucho más débil, mucho más fragmentado, mucho más vulnerable. Marciano, al cortar el tributo, no eliminó la amenaza simplemente la redirigió. Le pasó el problema al otro imperio. Y el imperio romano de Occidente estaba a punto de pagar el precio. En el año 451, Atila cruzó el Rin con un ejército colosal. Las cifras que dan las fuentes antiguas son absurdamente exageradas, 500,000 de hombres según algunos cronistas, pero incluso descontando la hipérbole, era una fuerza inmensa. Una confederación de hunos, ostrogodos, gépidos y decenas de pueblos sometidos, marchando hacia el corazón de la Galia. Las ciudades caían una tras otra. Metz fue saqueada. Reims fue saqueada. París, según la tradición, se salvó por los rezos de Santa Genoveva. Atila avanzaba como si nada pudiera detenerlo, y entonces apareció el único hombre que podía: Flavio Aecio, el niño romano que había crecido entre los hunos, el general que conocía sus tácticas porque las había vivido. Aecio logró algo que parecía imposible. Forjó una alianza entre Roma y los visigodos del rey Teodorico I, dos potencias que se odiaban mutuamente, unidas por el terror común de Atila. En junio del 451, los dos ejércitos chocaron en los campos cataláunicos, cerca de la actual Chalons, en una de las batallas más sangrientas y decisivas del mundo antiguo. El combate fue caótico, brutal, confuso. Teodorico I murió en la pelea, pisoteado por su propia caballería según algunas versiones. Pero al final del día, Atila se retiró. Por primera vez en su carrera, había sido detenido. Sin embargo, no fue destruido. Aecio, en una decisión que los historiadores han debatido durante siglos, no persiguió al ejército huno en retirada. Algunos creen que temía que sin la amenaza de Atila, los visigodos victoriosos se volverían contra Roma. Otros creen que simplemente no tenía fuerzas para un golpe final. Sea cual sea la razón, Atila sobrevivió, y al año siguiente volvió. En el 452, Atila invadió Italia. Esta vez no hubo campos cataláunicos, no hubo gran alianza. El ejército huno descendió como una plaga sobre el norte de la península. Aquileia, una de las ciudades más ricas y antiguas del Adriático, fue sitiada, tomada y destruida tan completamente que prácticamente desapareció del mapa. Sus habitantes sobrevivientes huyeron a las islas pantanosas de la laguna costera, buscando un refugio donde la caballería huna no pudiera alcanzarlos. Esos refugiados, según la tradición, fundaron lo que con el tiempo se convertiría en Venecia. Una de las ciudades más hermosas del mundo nació del terror a un solo hombre. Milán cayó. Pavía cayó. El camino a Roma estaba abierto. No había ejército que lo detuviera. No había muralla que lo frenara. El imperio occidental contenía el aliento. Y entonces sucedió algo que nadie esperaba. En algún lugar cerca del río Mincio, probablemente cerca de Mantua, una pequeña comitiva salió al encuentro del ejército huno. Al frente no iba un general, no iba un emperador. Iba un anciano vestido con ropas eclesiásticas. Era el Papa León I, un hombre sin ejército, sin armas, sin nada más que su voz y su autoridad espiritual. Y se reunió cara a cara con Atila. Nadie sabe exactamente qué se dijeron. Las fuentes cristianas posteriores convirtieron el encuentro en un milagro.
Según la leyenda, los apóstoles Pedro y Pablo aparecieron en el cielo blandiendo espadas flamígeras, amenazando a Atila con la muerte si se atrevía a marchar sobre Roma. Es una imagen poderosa, sana, perfecta para un fresco renacentista, que efectivamente Rafael pintó siglos después. Pero la realidad probablemente fue más terrenal. Atila tenía problemas reales. Su ejército estaba diezmado por la enfermedad y el hambre. Las líneas de suministro estaban estiradas al límite. Y desde el este, el emperador Marciano, aquel que le había prometido hierro en lugar de oro, había lanzado ataques contra territorio huno desprotegido. León probablemente ofreció un tributo, una promesa de pago, una forma de que Atila se retirara con dignidad y con algo de oro para mostrar a sus hombres. No fue un milagro. Fue diplomacia. Fue un anciano mirando a los ojos al hombre más peligroso del mundo y ofreciéndole exactamente lo que necesitaba para justificar la retirada que de todas formas iba a tener que hacer. Atila se retiró de Italia y nunca volvió. Ahora regresamos a esa puerta cerrada. Es el año 453. Atila, a sus 40 y tantos años, acaba de tomar una nueva esposa, una joven llamada Ildico, probablemente de origen germánico. La boda se celebra con un banquete descomunal. Atila bebe más de lo habitual. Se retira con su nueva esposa a la cámara nupcial. Y a la mañana siguiente, cuando sus guardias fuerzan la puerta porque el rey no responde, lo encuentran muerto. El historiador Jordanes, nuestra principal fuente, describe la escena. Atila yacía de espaldas, ahogado en la sangre que había brotado de su nariz durante la noche. Una hemorragia masiva, quizás agravada por el exceso de alcohol. Ildico lloraba a su lado, con el velo cubriendo su rostro. La explicación oficial fue natural, pero los rumores comenzaron de inmediato. ¿Fue envenenada la copa? ¿Fue Ildico un instrumento de los romanos, de Marciano, de algún general huno ambicioso? La verdad murió con él en esa habitación. Lo que sabemos con certeza es el resultado. El hombre más poderoso de Europa murió no en una carga gloriosa, no al frente de sus jinetes, sino en una cama manchada de sangre, en silencio, en la oscuridad. Lo que siguió fue uno de los colapsos más rápidos y totales que recuerda la historia. Los hijos de Atila se disputaron la herencia con una ferocidad que habría hecho sonrojar a su padre. Los pueblos sometidos, gépidos, ostrogodos, érulos, que solo la personalidad de Atila mantenía unidos, se rebelaron en cadena. En la batalla de Nedao, apenas un año después de su muerte, la confederación huna fue aplastada. El imperio que Atila había construido con décadas de terror y extorsión se evaporó como si nunca hubiera existido. Y la ironía no terminó ahí. Recuerda a Aecio, el romano que creció entre los hunos, el único general capaz de detener a Atila en Chalons. En el año 454, apenas un año después de la muerte de Atila, el emperador Valentiniano III lo asesinó con sus propias manos, convencido de que Aecio se había vuelto demasiado poderoso. Un cortesano le dijo al emperador: «No sé si hiciste bien o mal, pero sí sé que te cortaste la mano derecha con la izquierda». Meses después, en el 455, el propio Valentiniano fue asesinado por hombres leales a Aecio. Y ese mismo año, los vándalos de Genserico saquearon Roma durante 14 días. Hay un hilo más. En la corte de Atila había un secretario romano, un hombre llamado Orestes, de que servía como notario y diplomático del rey huno. Después de la muerte de Atila, Orestes regresó al mundo romano, escaló posiciones, acumuló poder militar y en el año 475 instaló a su propio hijo como emperador de Roma. El nombre de ese hijo era Rómulo Augustulo. Tenía apenas 14 o 15 años y fue el último emperador romano de Occidente. En el 476 fue depuesto por Odoacro y el imperio que había dominado el mundo durante siglos dejó formalmente de existir. 23 años. Eso fue lo que separó la muerte de Atila de la caída de Roma. 23 años, entre aquella puerta cerrada en la llanura húngara y el fin de un mundo. Jordanes cuenta que los hunos enterraron a Atila en un triple ataúd. El primero de oro, el segundo de plata, el tercero de hierro. Oro y plata por las riquezas que había arrancado a dos imperios. Una hierro por las guerras que los habían hecho posibles.
Luego, según la leyenda, desviaron el curso de un río, enterraron el ataúd en el lecho seco y dejaron que las aguas volvieran a cubrir la tumba para siempre. A los esclavos que cavaron la fosa los mataron esa misma noche, para que nadie pudiera revelar el lugar. Hasta el día de hoy, nadie ha encontrado la tumba de Atila, el hombre que convirtió el miedo en un imperio, que extrajo más oro que cualquier ejército conquistador, que hizo arrodillarse a Constantinopla y temblar a Roma. Yace en algún lugar debajo de un río sin nombre, en una llanura sin marcas, en un silencio tan absoluto como el de aquella habitación cerrada donde lo encontraron por última vez. Y tal vez eso sea lo más justo que la historia pudo ofrecerle, porque Atila no construyó nada que sobreviviera, y no dejó monumentos, ni leyes, ni ciudades. Dejó miedo, y el miedo, por más poderoso que sea, muere con quien lo inspira. El río sigue corriendo. Y debajo del agua, si la leyenda es cierta, duerme el azote de Dios, solo, en la oscuridad, exactamente como murió.